Sí, bienvenidos, bienvenidas a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Hoy nos reúne la segunda sesión del ciclo Singulares e Insulares que organiza Casa América junto con el Consulado de Uruguay, con el apoyo de Bibliotecas de Barcelona. La primera sesión se hizo hace unos 11 días en la sede de Casa América en torno a la escritora colombiana Marbel Moreno, y la sesión de hoy será sobre la escritora uruguaya Armonía Somers. Para ello contamos con Eduardo Ruiz Sosa, Elena Evia, Fernanda García Lao, y queríamos empezar la sesión escuchando a la propia Armonía Somers, y para ello invitamos a Daniela Corbo a que inicie la lectura. Muchas gracias. Y bien, todos los que han perdido algún órgano saben cómo se llega a veces a sentir su restauración por breves y fascinantes segundos en que resulta imposible luchar con la evidencia del retorno. Fue así como le tocó a ella vivir el fenómeno, aún precariamente situada en la franja sin memoria. O sea que su cabeza, la inexistente, le estuviera rebrotando en forma dulce y liviana, especie de amapola en sazón de semilla. Tenía en su interior un hormigueo diminuto, pero solo este vestigio de gravidez. Imposible esperar ya otro signo, al menos algo que pudiera catalogarse entre los atributos concisos de la vida. Fue, pues, al cabo de un tiempo sin medida, que empezaron a resurgir las más elementales voliciones. Un esfuerzo del pie, luego del cuerpo entero, en busca de su verticalidad, y quedó dominada así la raya negra del primer tramo. Pudo de pronto localizar la propia cabeza yacente, tomarla entre sus manos. Al percibir la pesantez de fruto de la carga, la meció caminando con suavidad, aunque sin conservar dirección precisa ni equilibrio. Un crecimiento interior como el de la primera onda láctea la estaba poseyendo. Pero no era eso todo. De lo más sumergido y entrañable de la sensación, comenzaba a empinarse una conciencia de culpa. Ella había derramado esa tristeza sobre la tierra. Aquella cabeza sin pedestal, a causa suya. La mujer no alcanzaba aún a aventurarse más allá de los actos simples, pero intentó y pudo conseguir una serie primitiva de determinaciones, como tomar un pañuelo, colocarlo en su mano libre en la cabeza, anudándolo por lo bajo. Se hacía ello más que necesario, pues la sangre estaba cayendo del corte circular de la base como una lluvia incontrolable. Bueno, buenas tardes. Impresionante, ¿no? El fragmento. Imagino la sensación que tuvo que tener el lector en 1950, cuando se publicó este cuento en Montevideo, con un nombre de una mujer llamada Armonía Somers, que en realidad no daba la cara, no se sabía quién era. Tanto es así que muchos dijeron que Armonía Somers en realidad no era una mujer, que tenía que ser un hombre, que alguien que escribía estas cosas pues no podía ser en modo alguno una mujer. Incluso hubo alguien que dijo que tenían que ser varios hombres,
que no, que eso tampoco cabía en la mente de un solo hombre. A la presentación, Harmonia Somers, bajo la que se escondía el nombre de Harmonia Liropeia Echepare Locino, pues ella, bueno, pues ella era la que estaba detrás de ese nombre, de Harmonia Somers, de ese seudónimo, y se dice que fue a la presentación, pero no se dio a conocer. No se dio a conocer porque realmente aquello era un escándalo. Este fragmento que habéis oído es un fragmento en el que una mujer que acaba de cumplir 30 años se despierta y decide cortarse la cabeza. Ya la habéis visto como la contempla, se la vuelve a colocar y desnuda se adentra en un bosque. Es una historia que realmente tiene una carga bastante simbólica y es una crueldad que en aquel momento, hablo de polémica porque realmente la historia era muy cruel y además con una sexualidad muy descarnada, ¿no? Bueno, pues estamos aquí para hablar de esta mujer que en 1950 lanzó esta bomba, ¿no? Es una bomba de relojería y estamos aquí para ver cuál fue su trayectoria, porque esto que hizo al principio de no querer dar la cara es una cosa que yo creo que compagina mucho con su obra, ¿no? Ella es una mujer siempre que se esconde. No sé quién quiere empezar a hablar de ella. Bueno, venga. Tú. Sí. He de decir que ella acaba de publicar una novela, Estación Saturno, y realmente, es una novela, esta no la he leído, pero sus novelas, la idea de la crueldad que está en Harmonia Somers y de la violencia y del erotismo, pues son consustanciales a su obra, y yo creo que ella Fernanda lo va a entender muy bien y nos lo va a explicar muy bien también. Bueno, gracias, Elena. Gracias por la invitación a la Biblioteca y a Casa América de Cataluña, por rescatar a nuestras ídolas muertas que no figuran en ningún panteón. Harmonia todavía una auténtica desconocida para la mayoría del público. Y sin embargo, yo creo que para varias de las escritoras latinoamericanas considerada una maestra y una referente, ¿no? De hecho, Harmonia Somers, además, nace en 1914, el mismo año que Bioy Casares y que Cortázar, y sin embargo no forma parte de ningún centro, digamos, es una descentrada, y no participó en su momento de la literatura latinoamericana porque era una extraña para los mismos uruguayos. Y recién hace unos años, digamos, en Argentina se volvió a publicar su obra en la editorial El Cuenco de Plata, que fue por eso que yo la leí, porque formaba parte más o menos de una constelación de latinoamericanas en las que ella había leído La Amortajada de María Luisa Bombal y había quedado fascinada, y de hecho se empieza a cartear con María Luisa y encuentra ahí como una poética de lo dislocado, del cuerpo obviamente, y de la putrefacción, y de una sintaxis alucinada, ¿no? Porque si algo tiene para mí Harmonia es que es como una lingüista también. La construcción de sus frases siempre es inusual y sorprendente. Empieza por lugares por los que nadie arranca
a escribir un relato. Y el primero que leí yo casualmente fue La mujer desnuda, cuando se publica en Buenos Aires, en coincidencia con Clarice Lispector y con Marosa Di Giorgio en la misma editorial. Y bueno, para mí fue como, sí, un descubrimiento insólito, sobre todo cuando cotejaba como la fecha, ¿no? Como decir, esto es de 1950, como, y pensaba en el mundo de 1950 y en la audacia de ella para escribir así. Por lo que sé, además, es un dato muy random por ahí, pero ella, digamos, incorpora este nombre, lo único que coincide con su nombre principal o de origen es la armonía, para no entorpecer, digamos, su otro costado. Ella es doppelganger de sí misma, ¿no? Y toda una carrera realmente increíble en la pedagogía, como experta en criminología juvenil. La llaman de Francia, de Inglaterra, de Alemania y de acá de España también, para pensar sistemas educativos a niños que están como por fuera del sistema, ¿no? Y mientras ella está craneando como todas estas estrategias pedagógicas, está escribiendo estos extrañamientos, estas visiones, que para mí tienen mucho que ver, la mujer desnuda, con la criatura de Frankenstein de Mary Shelley. Hay algo de la monstruosidad femenina. Ella crea su propia monstrua. Esta Rebeca Linke, que además con ese nombre, ella bautiza de una manera extraordinaria en todos sus libros y los relatos a los personajes, como en una refundación dentro de un mismo cuerpo, ¿no? Alguien que se mutila a sí misma para renacer, para no pensar como antes, ¿no? Y frente a este gesto de violencia y también de corte con su vida anterior, como si ella misma también estuviera cortando con esa otra armonía pedagógica y se estuviera intrusando en ese nuevo universo de la ficción, de una ficción que viene a discutir su época, el estereotipo de lo que una mujer escribía en Uruguay con tantas poetas mujeres. Y ella se arranca de la tradición. De hecho, cuando aparecen sus textos, en general los autores varones uruguayos dicen, ¿qué es esta porquería? ¿No? Como, no sé si será un nombre porque es demasiado malo, como, ¿no? Como algo que le pasó a Silvina Ocampo exactamente igual, y que yo también la veo como con algunas conexiones, sobre todo con su cuento El pecado mortal, que me parece que tiene mucho vínculo con estas mujeres que han sido criadas en una doble tradición, que es por un lado la católica y por otro lado la de la cultura, ¿no? Que son como contrapuestas. Ella como hija de una anarquista y de una católica, yo creo que todo el tiempo está jugueteando con el tema del paraíso, y también por eso lo vinculo con la criatura de Mary Shelley, que lee El paraíso perdido, y todo el tiempo hay revelaciones que tienen que ver con casi como una parodia de lo místico o una literalidad de lo místico llevada al extremo, que la hace muy única. Lo que pasa es que hay como, podemos hablar por un lado como de su estética, o de su temática, de la tematología, que es lo que menos me interesa por ahí, pero sobre todo hay algo de su construcción y de su afán por ser oscura, Sí. ¿no? Que me parece súper interesante. Ella como negándose a ser comprendida o comprensible, como diciendo, para eso ya está la pedagogía. Yo acá estoy trabajando otra cosa. Entonces también como
como recortarse del panorama literario con ese corte de cabeza de una mujer que se autodenomina Eva en un momento y que regresa a poner en jaque a un pequeño pueblo casi como si se tratara de una alegoría religiosa, ¿no? Que me parece como, bueno, no quiero igual quedarme 3 horas hablando porque me parece que está buena como la conversa, pero Vale. sí, mi primera, digamos, aparición en este universo fue con La mujer desnuda y me parece como mito de origen un acto salvaje único de su parte. Bueno, Eduardo, tú también tienes se te podría poner una cierta vinculación a esta autora porque la violencia y la fragilidad humana también están bastante en tus novelas. La última, publicada hace 3 años, es El libro de nuestras ausencias, una obra muy, muy recomendable. ¿Tú qué tendrías que decir de este cuento, que es un cuento donde yo creo que ya está todo lo que ella quiere decir y que irá desarrollando o irá, yo diría casi muchas veces emborronando, ¿no? A lo largo de su vida? Bien, buenas noches, buenas tardes, buenas lo que sea. Gracias por estar acá, gracias a la Biblioteca, a la Casa América y demás, y gracias Elena y Fernanda. Yo lo primero que leí de Armonía Somers no fue ningún libro, porque yo llegué de rebote hace muchos años en México, cuando leí por primera vez Palinuro de México. Y leyendo reseñas y textos en torno a Palinuro de México, de Fernando del Paso, es una novela del año 78, había algunos críticos que decían, Armonía Somers escribió una especie de Palinuro de Uruguay. Y yo dije, esto tiene que estar muy bien, pero era inconseguible el libro. Y lo primero que conseguí fue un texto que se llama Carta desde Somersville, que es un texto que ella escribe desde su finca de retiro, digamos, explicando un poco su poética, ¿no? Y luego tardé un montón de tiempo en poder leer un libro de ella, ¿no? Hasta que llegué acá y cuando se editó aquí en Trampa, que ha editado dos de sus novelas, La mujer desnuda y De miedo en miedo, y tardé todavía un poco más en llegar a Solo los elefantes encuentran mandrágora, que es este libro que se comparaba no solo con Palinuro de México, sino con muchos otros libros extensos, complejos, raros de la literatura latinoamericana, ¿no? Adán Buenos Aires, Paradiso, etc. Pero el primer golpe fue también la mujer desnuda. Y si, como decía Fernanda, hay una cosa ahí medio criatura frankensteiniana, lo que yo pienso por ahí creo que podemos tirar un hilo, lo que yo pienso de Solo los elefantes encuentran mandrágora es que es muy Drácula, ¿no? Entonces hay como una línea de monstruo o monstra, ¿no? Desde La mujer desnuda hasta el último libro publicado por Armonía, ¿no? Desde luego que es una primera lectura que lo pone a uno en jaque con respecto a la concepción no de la temática. Creo que, como dice Fernanda, la temática ha copado el escaso discurso, porque tampoco se habla tanto de Armonía y de su obra, pero ha copado el discurso, la temática, la sexualidad, el erotismo, la violencia, lo que suena como de salsa periodística, ¿no? de prensa rosa literaria, podríamos decir, esa crítica más superficial, más del escándalo, como bueno, en su momento Benedetti, Emil Rodríguez Monegal, que no la soportaban, ¿no? Ángel Rama, en cambio, siempre habló muy bien de ella. Fue su valedor, sí. Pero creo que tanto la estética como cómo construir un relato, como bien decía Fernanda, en 1914 nacieron, sí, Bioy Casares, Cortázar, Octavio Paz, por ahí cerca Juan Rulfo.
años 50, los grandes libros de cuentos de Borges, los primeros grandes libros de cuentos de Borges, Pedro Páramo, El llano en llamas, Piedra de sol, de Octavio Paz. Pero en Armonía hay, o es lo que yo siempre he encontrado en sus libros, una voluntad de crear una experiencia de lectura. No una literatura informativa, descriptiva, lineal, clarificadora. Es muy macedónica en eso, macedoniana, Macedonio Fernández, ¿no? En el sentido que el lector colabore y desconfunda, ¿no? Entras en ese bosque, en esa selva, y ya verás qué haces, ¿no? Pero el ritmo, la prosa, el discurso, los personajes, toda esta bruma extraña que hay en ese bosque, esta mujer que entra en una casa, que sale de una casa, que se encuentra con alguien, que no, que la gente la ve, la gente no la ve, todo este discurrir tan espectral que hay en la estructura de la mujer desnuda, le impregna a uno de una respiración, una sensibilidad. Se empieza a oscurecer la habitación cuando uno está leyendo, así sean las 10 de la mañana. Es una sensación de oscurecimiento constante. Y no oscurecimiento por la trama, no oscurecimiento porque sea una mujer que se corta la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? En sus cuentos, por ejemplo, las cuestiones de violencia, de escatología o demás, no, sino que crea una atmósfera que sale de la página, sale del libro, lo envuelve a uno, lo arrastra. El lenguaje es un aluvión, es un empuje, no es un lenguaje acelerado, es más bien un lenguaje calculado, muy acompasado, con una cierta musicalidad, pero muy delicado. No es como a veces, sobre todo en tiempos recientes, se ha categorizado a una parte de la escritura de autoras, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Que el asunto de arrasar y todo esto, hay quien lo hace y lo hace bien, ¿no? Pero Armonía es como acupuntura fea. Es como ir al acupunturista y salir peor, ¿no? Porque el vato te va poniendo así en donde te duele o donde no te dolía, ahí te pone y sales adolorido de cosas que no sabías que te dolían antes. Yo coincido en esta cosa de que no es una desbordada, es muy consciente de lo que está haciendo, creo, además. Ella dice, admiro más a los lingüistas que a los literatos. ¿Viste? Como está trabajando en una clave y dice, quiero que el signo quede no tan revelado. Y eso me encanta. Pero además, como lectora, a mí lo que me pasa es que tengo que regresar varias veces para saber si lo que entendí es lo que ella está intentando decirme, ¿no? Y todo el tiempo me descoloca. ¿Cuántas veces arranqué Solo los elefantes? Muchas. En ese caso es medio ese Juaz de Sara Gallardo, que es como muy expulsiva y hay algo de, pero a ver, no puede ser este libro, ¿no? Como lo tengo que cabalgar porque no hay para entender, hay para dejarse ir, ¿no? Pero yo siento que ella tiene un trabajo casi matemático del fraseo, que también es como todo lo contrario del desborde. Y del símbolo. Cada vez que yo creo que los libros de Armonía son libros a los que hay que volver eventualmente después de leer otras tantas cosas que ayudan a desentrañar ciertos símbolos, ciertas referencias, ciertos elementos que están ahí, pero que en una primera lectura se escapan, y no porque sea una lectura incomprensible, ¿no? A final de cuentas, lo que queda es de experiencia de leer, ¿no? Es como esas películas de Lynch, que las ve uno y no entiende qué está pasando y por qué alguien parió un buitre o un animalejo así extraño, o porque ahora un personaje desaparece y es otro, físicamente distinto, y todas estas cosas raras que hace David Lynch. Hacía, ya sé. Bueno. Pero claro, uno termina de ver las películas de este tipo y hay una sensación de desasosiego, de incertidumbre,
un estado de ánimo, de repente uno está como más apachurrado o más eufórico, y eso es lo que pasa con los libros de... A mí me pasa eso con los libros de armonía, que hay una entrada en un estado de ánimo. Sí, ella dio muy pocas entrevistas en su vida, dio como 3 o 4, y en todas recalcaba mucho esto, la idea del simbolismo, de que bueno, muchas veces la sexualidad, pues que choca, esa sexualidad tan cruda, tan directa que tiene, tan cruel, ¿no? Y tan violenta. Pero dice, bueno, no, esto es un simbolismo. Hay el cuento este famoso, el del derrumbamiento, que es, bueno, un pobre campesino que acaba de asesinar a otro, a un patrón, y va a dormir a una posada, y en esa posada hay una virgen, y esa virgen... bueno, también entramos en ese terreno del que tú hablabas, ¿no? De un poco de fantasmagoría. Pues esa virgen le habla y le dice que le deshaga la cera que tiene y que se le mete en la cama y le dice, por favor, bueno, llega mi flor, y él, bueno, él está aterrorizado porque no entiende. Claro, eso en su momento pues sorprendió mucho. Pero Armonía decía que no había que leerlo literalmente, que eso era una cosa simbólica. Para ella los símbolos eran muy importantes, ¿no? Igual ahí está buenísimo el diálogo que tiene, ¿no? Como el asesino pobre y escapando de la justicia en esa casa Sí. de mal haber. Y la figurita de cera pidiendo que la libere. Que es una inmaculada concepción, ¿No? que quiere vengarse además. Es como una antivirgen. Sí, es una antivirgen porque quiere vengarse de lo que le han hecho los hombres a su hijo. Entonces dice, yo tengo derecho a vengarme y tú me vas a ayudar. Y me parece muy bien que hayas asesinado a este hombre. Pero a la vez ella, pues, bueno, se encarna, toma carne y... O sea, que es una virgen deseante, ¿no? Que es es una virgen deseante. Deseante, exacto. El deseo es muy importante. Y las mujeres de Armonía son deseantes, ¿no? Sí. No son deseadas, también lo son, porque al estar liberadas generan locura, ¿no? En la mujer desnuda pasa un poco eso, ¿no? Como que la propia liberación de esta personaje pone en aprietos la vida doméstica de las gentes de ese pueblo, incluido el cura, que es precioso. Pero todo el tiempo aparece símbolos católicos en sus textos, sí. Y los viene a discutir, pero no los viene a discutir desde una crítica banal, sino en lo más profundo de su constitución, ¿no? Como la Virgen es muda en general, la mujer no tiene voz en la Iglesia Católica, y ella hace una virgen que se quiere derretir, que pide que la haga mujer a un negro. En Uruguay, ¿no? Hay algo también muy potente, más allá de que Uruguay no sea un país, es laico, no es un país muy religioso, pero en los años 50, digamos, es como una osadía de una mujer que pone igual en el candelero asuntos que no solían ser tocados por las mujeres y menos en la literatura. Sí, esto que dices del catolicismo, bueno, ella era hija, el padre era un anarquista que la hizo leer a Kropotkin y a todos los maestros anarquistas, y la madre era realmente una católica ferviente, y yo creo que este choque, ¿no? de las ideas del padre y de la madre, pues bueno, fragua ahí de una manera bastante interesante, ¿no? Es una manera... Sí, además el simbolismo, cuando hablamos de simbolismo, parece que estamos diciendo que hay una traducción, ¿no? Sí, de una no, cosa plana, coloquial, a un modo, ¿no? Como Sí. en la escuela cuando te enseñan Sí. que es una metáfora, pues tal, más tal, más tal. Como la sustitución. Exacto. Sí. Hay un momento en uno de los cuentos del derrumbamiento de este libro de cuentos
que hay un hombre que viola a su esposa, ¿no? Eso ya en ese momento imagino que era como, bueno, a la esposa no se le puede violar, ¿no? Que la gente pensaba eso. Y ya ahí había como se le rompe el casco. Pero después tiene relaciones sexuales voluntarias con una chica muy joven. Y se lee también como una violación, ¿no? Esa alteración, ¿no? Primero la violación, después el mismo hombre capaz de un enamoramiento, una seducción, un encuentro voluntario con alguien que no es su esposa, etcétera, etcétera, eso ya parece violación. Esa superposición, o ese cambio de orden, esa cercanía de dos formas de relacionarse tan distintas, cambia el signo de las dos, ¿no? Esa especie como de desplazamiento en la idea es muy habitual en armonía, ¿no? Como transformar por proximidad las cosas, ¿no? Vamos a acercar esto que habitualmente no está cerca de esto, como la religión a la sexualidad, bueno, que sabemos que sí está cerca. Coincido en esto de que de la violación como asunto, no solo de cuerpos, sino de normas, ¿no? De todo tipo, porque está violando todo el tiempo, yo creo que en todos los textos, los paradigmas y los cuerpos. Hay algo como de esa violencia para desquiciar lo que se supone que es natural, ¿no? Y de hecho en la mujer desnuda también los hombres, digamos, el primer hombre está todo el tiempo generando escenas súper mega violentas con su mujer, ¿no? Que son aceptadas casi la trata de trapo. Y que arme esas escenas, ¿no? Y que te haga como partícipe de esas escenas, también es un modo de alterar lo que se supone que es una lectura pausada o literaria del mundo. Claro, es subvertir todo para pensar Sí. de otra forma, Ajá. ¿no? Es el símbolo de quitarse la cabeza, evidentemente, ¿no? Como lo han dicho. O sea, romper el orden de lo que estamos habituados para pensar de otra manera, porque hay que pensar de otra manera. A final de cuentas, la literatura no es informativa, no es para traer noticias, ¿no? Es para despertar eso, ¿no? Estas emociones, este cuestionamiento a las cosas establecidas, a uno mismo, sobre todo a uno mismo, ¿no? Sí, en un momento en el que yo creo que la idea del cuerpo es troncal, ¿no? En la literatura que están escribiendo en estos momentos las mujeres, pero cuando lo hizo ella nadie hablaba de estas cosas, ¿no? No sé si tú sabes, conoces algún Bueno, sí, yo algún igual ella, antecedente. claro, ya había leído, La Amortajada sale en 1938. Sí, pero La Amortajada no... Y en La Amortajada, bueno, primero que habla una muerta, cosa que Bueno, ya sí, es algo sí. poco habitual. Sí. No, eso sí. que de hecho María Luisa Bombal le había comentado a Borges su interés de escribir esta historia y Borges la había desalentado y le había dicho, es un narrador muy poco confiable, una muerta, ¿no? Como, y sí. Y ella dijo, bueno, sí, pero cualquier narrador es ficción y yo lo que quiero probar es otra cosa. La Amortajada, si no la han leído, búsquenla, es chilena, María Luisa Bombal. Y luego Rulfo dice, no habría escrito Pedro Páramo si no hubiera leído La Amortajada. Para mí debería estar como casi obligatoria, si no fuera porque no hay que obligar a nadie a leer nada, en las lecturas troncales de la literatura latinoamericana. Y bueno, y ahí sí, también es el relato de unos amores frustrados de una manera muy física. Sí. De hecho, el final de La Amortajada también es una belleza absoluta hasta las últimas consecuencias de la muerte, ¿no? Y de la putrefacción de un cuerpo. Yo creo que hay varias mujeres trabajando en esa clave y me parece que no es menor, digamos, ¿no? Como gesto. Porque es también como producir una literatura recontra marginal y asumir que va a ser complejo que te acepten. Es algo que a mí me parece un acto muy interesante de subversión verdadera, ¿no?
no querer participar, sino serruchar el campo, ¿no? Y poner en evidencia determinadas violencias sobre nuestros cuerpos. Y decirlo de estas formas, son todas muy, muy extravagantes, supuestamente. Pero yo creo que están trabajando en una clave común y en una época común, porque Clarice también. Sí. ¿No? Clarice es parte como de este entramado de mujeres que escriben por fuera, además del compromiso político-social más evidente, ¿no? Como de... Porque en verdad esto sí que es un gesto político, pero desde otro lugar. Claro, claro. Yo pondría también en esa lista a Cristina Peri Rossi. Sí. Pero es Posterior, posterior. pero creo que es Sí. como esa línea, ¿no? Sobre todo La nave de los locos, es como por ahí va, ¿no? Ese camino. Además, creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que decías hace un momento, Fernanda. Esa aparición de la violencia, del erotismo, de la escatología, de la enfermedad, todo esto, tiene que ver con lo que yo considero que está como en el centro del relato de toda la obra de Harmonia Somers, que es la soledad. Porque el erotismo, el tratamiento del erotismo es algo construido en soledad que después se expone. La violencia es algo construido en soledad que después se expone. La enfermedad es algo que ocurre en soledad que después se expone. Y es en la exposición donde todo lo que pensábamos sobre estas cosas se rompe. O sea, uno pensaba, estos personajes, ¿no?, que el erotismo era esto, y al ejercerlo, no, es una violación. Es no esperado, es no deseado por el otro, ¿no? Al ejercer, al construir la angustia, es una cosa descomunal que abarca todo en la vida de un individuo, y cuando se pone a escrutinio ajeno es ridículo, ¿no? En Solo los elefantes hay una mujer que llega al hospital donde está la narradora y tiene al hijo, bueno, delirante, medio enloquecido. Uso un término que hoy sería políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, tiene unos delirios extraños y ella lo ve como el Minotauro, ¿no? Todo esto tiene pues, todo el simbolismo que utiliza. Pero la mujer, la madre, que lleva al hijo ahí, que lo interna, pues está completamente desolada por la tristeza de que el hijo esté así, tal y cual. Y la otra le dice, bueno, basta con una inyección de una burbuja de aire, ¿no? Y la otra se queda así, no, eso lo decidirá Dios, ¿no? Y entonces convierte en algo absurdo la angustia de la otra, ¿no?, que en su soledad era descomunal. Y creo que ahí es donde entra todo este tejido de lo irreal, ¿no? Porque cuando uno piensa las cosas en soledad, todo tiene sentido. Cuando las pone en común, es cuando uno dice, creo que estaba yo un poco loco con esto que estaba pensando y ahora me parece delirante. Y por eso todo este delirio, creo yo, que se va conjugando en las novelas. Bueno, si os parece, podemos invitar a que se lea un fragmento de Muerte por alacrán. Hacemos una pausita y seguimos. Gracias. Un concierto de varios relojes empezó a hacer sonar las 4 de la tarde. El hombre dejó caer la pequeña agenda color alacrán sobre el suelo. Justamente volvió a quedar abierta en la página de la letra menuda. La miró desde arriba como a un sexo. Con esa perspectiva, pensó, con que habrían de tenerlos ante sí los médicos tocólogos, tan distinta a la de los demás mortales. No había astillas en la habitación. La niña, que odiaba las estufas de leña porque eran cosas de viejos, según sus expresiones, tenía un pequeño radiador eléctrico guardado en el ropero. Cuando, rígido y desprendido de las cosas, como un sonámbulo,
llegó al sitio del pasillo donde el señor Gunther tenía ubicado su dormitorio, aún seguían las vibraciones de las olas en el aire. Se apoyó contra el marco de la puerta antes de entrar de lleno a la nueva atmósfera. ¿Cómo sería? ¿Cómo será en una niña? Masculló sordamente. Agendas abiertas, una marea de pelo rubio sobre la almohada, el disco insoportable que había oído sonar a medianoche en la habitación cerrada. Empezó por fin a repetir el proceso de la búsqueda. Un millar de escorpiones con formas de diarios íntimos iban saltando de cada leño de la chimenea, esta sí repleta, como con miedo de un frío mortal de huesos precarios, hasta tener la sensación de que alguno le había punzado realmente. No sabría decir ni dónde ni en qué momento, pero con una efectividad de aguja maligna. Deshizo rabiosamente la cama, levantó las alfombras, arrojó lejos el frasco de píldoras somníferas que había sobre la mesa de noche, cuando el cofre secreto, embutido tras un cuadro y cuya combinación le había sido enseñada por el amo en un gesto de alta confianza, le sugirió desviar la búsqueda. Nunca hasta entonces los atados de papeles alineados allí dentro le hubieran producido ningún efecto. Pero ya no era el mismo hombre de siempre, sino un moribundo arrojado a aquel delirio infernal por dos tipos huyendo en un camión después de echarle la mala peste. Tiró del cuadro, maniobró el botón que ponía en funcionamiento la puerta de la caja de seguridad. Introdujo la mano hasta alcanzar los documentos cuidadosamente etiquetados. Quizás, masculló, si es que el maldito alacrán me ha elegido ya para inocularme su porquería, encuentre aquí el contraveneno de saberlo. Bueno, este es un cuento que realmente es tremendo, es un cuento que lees con una tensión enorme porque, bueno, llega un fardo de madera a una casa con un alacrán dentro. Se informa a que eso puede ser así, lo dejan así como diciendo, bueno, ahí queda eso. Y entonces, bueno, en todo el rato estás esperando que ese alacrán aparezca y bueno, y cumpla su misión, ¿no? Es la tensión que logra crear Armonía en este cuento es tremenda. Se lee. Hay algo que me encanta y es que el alacrán es la excusa, ¿no? Sí. Para intrusar los secretos de cada integrante de esa familia, ¿no? Frente a la amenaza de que hay un alacrán, el criado se pone a revolver y a revisar, a leer diarios personales. Evidentemente ahí no va a estar el alacrán. Abre la caja fuerte, digamos, huele todo, se entera de, ¿no? Como estos secretos, y hay una parte muy buena que bueno, todo el cuento es genial porque además es circular y arranca y cierra con los camioneros y la maldición. Es un cuento también profundamente social, ¿no? Como que pone en evidencia la estratificación del secreto y la venganza, ¿no? Hay algo ahí también que funciona como esto de ya no era quien había sido este tipo, que es algo que me parece como que es muy Armonía. Todos están en desarmonía, ¿no? Como que hace foco en ese momento en el que ya no sos tan vos como estabas habituado. Y es buenísimo y yo creo que también tiene mucho humor, ¿no? Es un cuento que tiene un humor negro y cruel genial. Yo la verdad que, no sé, se los recomiendo, está en los cuentos completos. Y ella es mucho más clara en este cuento que en las novelas o en las novelas, ¿no?
pareciera casi que fuera otra versión de sí misma también, porque es un cuento mucho más accesible en el sentido de que está muy claro lo que está tratando y no hay tanta veladura. Y me parece que por ahí para iniciarse siempre preguntan, ¿por dónde arranco? Está bueno arrancar por los cuentos. A mí, además de Muerte por Alacrán, en ese mismo libro hay otro cuento que me fascina, que es El ángel planeador, que es una locura. Es en una familia, ha muerto un hermano y los hijos sobrevivientes, que son unos niños, odian al hermanito muerto, que es este ángel, al que la madre está todo el tiempo como mentando, e inventan una jaula para capturar al ángel y matarlo, ¿no? Y lo llaman el enemigo metafísico. Es como genial. Ese cuento es por ahí un poco más extravagante, pero yo creo que Muerte por Alacrán tiene que estar en la antología de los cuentos perfectos latinoamericanos, ¿no? Y tiene que ser tan conocido como cualquiera de Cortázar, porque tiene una hechura perfecta. Sí, tiene una perfecta construcción. Sí. Además que es genial en todas las distancias, ¿no? Los cuentos largos, los cuentos más cortos, las novelas cortas, la novela larga, o sea, le pega todo y en cada uno tiene una voz distinta, una voz adaptada a lo que está contando, a la estructura, a la naturaleza de los personajes y logra una, bien dicho, desarmonía, pero en el sentido armonioso del término, es decir, son distintos, pero el oficio es formidable, ¿no? Es algo que se le reconoce a muchos escritores, a Onetti, a Cortázar, esa cosa de pasar del cuento corto al cuento más largo, ¿no? Que si Casa Tomada, El Perseguidor, Rayuela, etcétera, 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 con muchos autores, pero ella es espectacular también, pasa de una distancia a otra con mucha facilidad, no sé, pero parece que sí. Maestría. Otra cosa que no estoy muy segura de lo que voy a decir, pero en general escribe en tercera persona, ¿no? O sea, aplica como una distancia. Y eso también es extraño porque cuando la estás leyendo parece que estás teniendo de primera mano la sensación de estar ahí, ¿no? Es como una tercera muy extraña porque sí, se te abre como si no existiera esa distancia que impone como, ¿no? El punto de vista. Como muy focalizada, muy en la Muy conciencia cercana. de los personajes y en algunos casos, como en Los Elefantes, muy polifónica también. Empieza a ceder la voz y a hacer aparecer textos y procedencias y materiales distintos, cosa que parece que es del siglo XXI, cuando esto es del año, escrito en los años 70, ¿no? Y bueno, Drácula, ¿no? Por eso. Pero sí. Yo no sé si os animáis, pero a mí me parece muy interesante la vida de la propia autora. Tú antes mencionabas esto, tiene un poco como de Jekyll y Hyde, ¿no? Porque ella parecía como que de día era una mujer, bueno, ya había estudiado para magisterio, pero era una pedagoga que viajaba a Europa, a Estados Unidos, a estamentos internacionales, también hizo un curso en la UNESCO. Bueno, realmente era una mujer, y era una mujer muy formal. Sus alumnos, cuando se enteraron de que ella era, de que Etxepare era Somers, no se lo podían creer. Y yo creo que ahí también esa imagen, eso de ponerse la máscara para ser libre, es una cosa importante, es una cosa que yo creo que quizá podríamos hablar de ella, Hay un dato igual por ahí también medio absurdo, pero y es que ella está enterrada en el cementerio británico en Montevideo con su nombre de pluma. Sí. Es Armonía Somers, o sea, ella decide morir con ese nombre ficticio y compra
la tumba con tiempo, planifica el granito rosa que va a tener, que esté escrito su nombre, muere antes que sus hermanas, no tiene hijos, y esto para las autoridades uruguayas que están en la sala, nadie paga los impuestos de esa tumba, con lo cual en cualquier momento la fletan. Ah, Es como y los derechos de autor no van a ninguna parte, están como en un limbo. De hecho, sus editores siempre invocan la imposibilidad de encontrar a sus herederas, porque su padre tenía otros hijos con los que ella no se trató, sus 2 hermanas no tuvieron hijos, una fue monja, de hecho, durante un tiempo, estuvo en un convento, como una familia estrambótica, y no se hablaba con la otra rama, que tal vez ni siquiera sepan que Armonía Somers claro. es aquella Esa es otra, Etxepare. Pero sí, me parece también como todo un gesto, ella igual se casó y tenía también 2 residencias. Todo está un poco duplicado, me encanta, pero como algo elegido, ¿no? Como todo lo que ella hizo, creo. Y dentro de esa duplicidad, o a pesar, no sé si es a pesar o si es a causa de esa duplicidad, es profundamente autobiográfica. Es decir, el material esencial de su obra, aunque no sea una literatura del yo, aunque no sea explícita, todo esto que ya hemos dicho, es profundamente autobiográfica. Hay un par de cosas que dice en esta carta desde Somersville, es un momento en el que dice que cuando, bueno, en la época en que salieron estos primeros libros de ella y toda la cosa que se creó en torno y que se preguntaban si era un hombre o varios, y después cuando supieron que era mujer dijeron, a ver qué tipo de mujer es, ¿no? Ella decía, sí, soy todo eso, ¿no? Y a veces pienso, lo voy a decir muy mal, pero más o menos es así, a veces pienso que escribir es como hay un incendio, sale un pájaro incendiándose y uno quiere rescatar al pájaro y para rescatarlo tiene que quemarse, ¿no? Eso es escribir, ¿no? Y la otra que decía era algo así como se escribe con las manos manchadas de la propia sangre, ¿no? Una cosa así. Y reivindicaba mucho eso en su poética, la idea de que es, bueno, la última novela es completamente autobiográfica, de hecho, ahí hay muchas cosas que sí que son identificables, ¿no? Porque además ella la anunció con un tiempo y todo esto como la su enfermedad que ella padecía de una enfermedad rara, ¿no? rarísima, sí, el quilotórax. El quilotórax, sí. Me parece nombre de personaje también. Sí, sí, como de héroe raro, como de superhéroe raro. Sí. Sí. Ahora, otra cosa que habías dicho de que había dado pocas entrevistas, Sí. y además siempre exigía que fueran por escrito. No hacía esto que estamos haciendo nosotras hoy. Ya, que somos unos irresponsables. Sí, como no confiando tampoco demasiado No. en la espontaneidad, sino queriendo también manejar como ese otro acto performático de su propia escritura. Además, Somersville es como, Sí. ¿qué carajo? No, es como una locura. Me parece que además hacer consciente tu gesto extravagante para mí es lo más bello, ¿no? Nada es casual, en verdad. Y la historia del marido, que también es bastante curiosa. Ella ya tenía casi 40 años cuando conoció a su marido. Mandó a publicar los cuentos del derrumbamiento, unos 5 cuentos, y los mandó y estaban en una imprenta. Entonces, en esa imprenta, el dueño de la imprenta empezó a ver cómo sus trabajadores estaban leyendo aquello y, bueno, estaban todos un poco alterados, ¿no? Y él lo leyó y se quedó maravillado y quiso conocer a la autora y de ahí nació el amor. Pero digamos que
ellos tenían muy poco que ver. Él no era un intelectual, creo que había sido policía, no sé, es que he buscado datos No, sobre yo de él no sé nada, no Sí, me interesa. sí. Rodolfo Nestrosa, creo que había sido policía y tenía esta imprenta, pero desde luego no era un intelectual. Pero se enamoró de ella por su prosa. O sea, lo que le llamó la atención y lo que hizo que se enamorara de ella fue esto. Y bueno, realmente sus amigos, que tampoco eran tantos, pero se sorprendían mucho de la pareja que eran, porque no pegaban nada el uno con el otro. Igual me pega mucho que ella esté con alguien inusual, ¿no? Como, Posiblemente, sí. Sí, porque me parece que para nada era clásica, ni para amar ni para escribir. No, desde luego. A lo mejor él se casó con Armonía Echarpe y no con Armonía Somers. Posiblemente. No sabemos. ¿Quién sabe? Posiblemente, no. Eso Con no, Rebeca. Eso no lo O con sabemos. Rebeca. Pensad de todas maneras que estuvo como... Ella empezó su primer... Bueno, el fragmento que hemos leído antes de La mujer desnuda, de 1950, hasta mediados de los años 70, no se supo que Armonía Somers era Armonía Echepare. Sí, o sea que estuvo muchos años en la oscuridad y sigue siendo, o sea, cuesta mucho realmente encontrar datos de su vida. Sí. No sé qué os parece, no sé cómo vamos de tiempo. Quizá el siguiente fragmento. Sí, ¿no? Y último, ¿no? Y último. Es un fragmento de Solo los elefantes encuentran mandrágora, que también el título se las trae. Doctor Cosimo, ¿y con la muerte qué? Finalmente no debe ser una cosa del otro mundo. Todos los días morimos cuando un pájaro vuela más alto que nosotros y, sin embargo, seguimos aquí, tan vivos como siempre. Usted, doctor Cosimo, debe tener alguna enfermedad que no nos cuenta y alguna historia de tristezas que a nadie confía y muere cada amanecer al despertar y después sigue vivo. Mataron a un muchacho en medio de la calle, los del otro bando, y la madre se murió por dentro. Y cuando van a auscultarla, estaba viva. Y luego otros mataron al que mató al muchacho. Y los que amaban a ese hombre lo velaron y fueron al entierro. Pues parece que no hay que morir completamente, sino quedar agarrados por un cogollo. La cosa está en seguir como buenos actores. Y si no se lo puede, como testigos. Porque de lo contrario, ¿quién haría la historia o quién la contaría? Al vecino de arriba de mi departamento, que bajaba por nuestras cañerías comunes con sus orinas, lo enterraron el otro día y su última micción se fue a parar al mar. Y en el pez que la tragó sigue vivo. Y si este cae en la red, yo me comeré a mi vecino muerto. De otro modo, ¿cómo podrían ustedes estar ahí sentados al lado de mi sentencia? Pero lo hacen porque yo soy una buena pieza llamada quilotórax o lo que esto sea. Y si me hubiera acabado hace un momento, cuando dieron a entender que no sabían qué hacer conmigo, cómo saldrían después de aquí con mi cadáver sobre el hombro, y luego yo en la cena y a la hora de lo que llaman el amor, siendo otra cosa, no, yo y ustedes estamos atados a lo mismo. Pero eso sí, nada de psiquiatría tiene razón. El nuevo nada de andar gastando el corto tiempo en divanes sudados por las 100.000 espaldas que no se echan a agonizar a lo pobre diablo como el viejo aquel del hospital, sino a contar sonceras por al lado de arriba. Pero con o sin diván, yo me enloquezco si me viene en gana. Esa es mi puerta, cada cual por su puerta. Usted por su genial mal genio y yo por mi verborrea. Y al pintor de aquel cuadro, sépalo de una vez, se lo llamaba el Bosco, y el cuadro es: maestro, saca fuera las piedras de la locura. Mi nombre es Lubert Das.
Y luego viene lo que eso quiere decir, la inscripción está en caracteres góticos y el museo es el del Prado. Y a mi locura yo la quiero completa, con pájaros eléctricos color naranja y lamparillas que gorjean no bien toco el conmutador y el cuarto se convierte en pajarera y el ropero echa las ramas de antes de ser asesinado el árbol. Y como la del tipo ese, de la pieza de al lado, que aprendió solo a hacerse lo que él sabe y le ataron los pies y ambas manos a la cama. Y así estaqueado, igualmente se goza delante de la madre mientras ella le llena la boca de claras batidas a la nieve para proporcionarle proteínas. Y todos están tan muertos y prosiguen tan vivos. Menos uno, ¿se entiende? El que blande el acero desde arriba, ese sí que está vivo de verdad y se desquita con nosotros de no poder morirse nunca. Porque oírnos llorar le estorba el sueño, porque oírnos cantar le hace ruido. Nos quiere con la cabeza para abajo, sin protestar por nada, y a promesa y promesa. Y no puedo seguir, porque respiro mal y no me da el resuello a causa de algo íntimo que se me ha podrido. Además de que lo ha leído espectacularmente, Sí. es un fragmento que me gusta un montón de ese libro y que además creo que es muy visible toda la poética, no solo de Solo los elefantes, sino de casi toda la obra de Armonía. Ahí hay reflexión filosófica, hay humor, hay absurdo, hay poesía, hay política, hay referencialidad, intertextualidad, es que es una locura, son 2 páginas nada más. 2 páginas de un texto que no es digamos, el hilo conductor principal del libro, ¿no? Es como un exabrupto que de repente aparece y sale todo esto, y es una locura. Para mí, además, el ritmazo es descomunal. Sí, creo que esta novela, ella quería publicarla póstumamente, pero bueno, se adelantó un par de años a su muerte y ella la llamaba La caja negra. Sí, era como el repositorio de su memoria, ¿no? Y de la memoria, sobre todo de la memoria, yo creo, de los últimos años de su vida, más allá de que retrata esos años de la enfermedad, de esta cosa que se llama quilotórax, que es una inundación de líquido linfático en la pleura, y que hay que estar drenando, de ahí lo vampírico por una parte, ¿no? Tenía que conectarse a una máquina prácticamente todo el día que le estaba drenando este líquido, que es además, otra vez el simbolismo, ¿no? Es blancuzco, es como leche, ¿no? Y le salía del pecho, entonces era como también la recurrencia de esa maternidad exigida, no buscada, no querida, pero estigmatizada, todo esto, ¿no? Y además sola, en buena medida, porque el marido ya había muerto para entonces, y estaba en el hospital ella y padeciendo todo esto, ¿no? Pero creo que además es el desarrollo de toda su poética, ¿no? Y que cierra ese ciclo que decía al principio, desde esto que Fernanda llamaba, ¿no? la criatura de Frankenstein en la primera armonía muy Mary Shelley, pues esta última armonía en los años 70, esto está entre el 75 y el 78, me parece, escrito el libro, que es un libro lleno de textos que van componiendo la historia de esta mujer. Está ahí en la cama del hospital todo el tiempo y van pasando por ahí personajes y personajes y personajes. Algunos se sientan ahí en las sillitas que tiene al lado de su cama, como si fuera un delirante desfile, desde los vecinos de las habitaciones del hospital hasta, bueno, personal médico, distintos médicos que no saben lo que tiene al principio y demás, hasta Marx, el magistrado Skreber, el Bosco, bueno, un montón de personajes que van pasando por ahí y luego todos los delirios y las invenciones de esta mujer, ¿no? De mucha mitología para simbolizar a los personajes y caracterizarlos, y por tanto, como una especie de metatextualidad compone el libro, ¿no? Muchas voces, muchos personajes hablando
y muchos materiales, folletines, libros, revistas que van encajándose a la manera de cómo está escrito el Drácula, ¿no? Que es un libro más complejo que las películas, Sí. o que chupar sangre nomás, ¿no? Pero que también tiene todo este sentido de fuentes múltiples, ¿no? La vida de una persona no se puede contar desde sí misma solo, ¿no? Sino desde lo que hay adyacente. Para mí sí, es como, además, ella muy, muy consciente de su final, ¿no? Y esta cuestión de querer morir antes de que salga el libro, ya como ese último gesto también de crear su propia muerte también, ¿no? Y de cómo va a ser leída. Y esto de mi locura la quiero completa, que es como una genialidad, ¿no? Terminar así el gesto también. Para mí es un libro, además, muy ichineable. Lo podés abrir por cualquier lado y encontrás, sí, para mí, casi como todo lo contrario de un breviario, sería como un maximario de su obra, de sus obsesiones, y ella alimentándose de sí misma. Sí, además con imágenes, fotografías, bueno, toda una serie de metatextos que están ahí complejizando, enriqueciendo el libro, pero con esta característica que es divertidísimo. Dentro de ese absurdo, de estas cosas raras que pasan, ¿no? Este chico que está amarrado de pies y manos, pero que de todas maneras puede masturbarse delante de la madre, y pasamos páginas y páginas y la madre está diciendo, no se lo voy a explicar, la otra, no quiero saber, pero se lo puedo explicar, pero no quiero saber, ¿no? Y estaba uno pensando, yo quiero saber cómo le hace, está amarrado de pies y manos, ¿no? Y aún así lo logra. Y creo que tiene que ver con ese estado de ánimo de la muerte esperada, ¿no? Que desde luego no todo mundo espera de la misma manera. No sé si a vos te pasa, pero por ejemplo yo, ahora ya no, pero siempre que estoy con una novela, sobre todo, si voy a tomar un avión, tengo miedo de morir sin haber terminado de corregir y que quede mal, ¿no? Entonces, en este gesto como de apurar la muerte, en verdad, porque ya tenés el libro corregido. ¿No? Para que no te den ganas de escribir otro, a lo mejor. Tal cual. No vaya a ser que lo dejes inacabado. Me parece como genial, ¿no? Como ese... Sí, sí. Sí, y además creo que una postura ante el morir, que por una parte, en una situación de sufrimiento, en una situación por lo que ella explica en el libro, solo con lo que explica en el libro, eso debería doler un chingo. Y investigando bastante sobre esta condición, que es muy poco común, sí que es dolorosa, ¿no? Y que, sobre todo en aquella época, lo único que había era paliativos, ¿no? Por tanto, con esa perspectiva, tener una postura, no humorística, pero tan lúcida, ¿no? Exacto, lúcida, reflexiva, generosa en buen sentido, porque a final de cuentas dedicó buena parte de su vida sufriente a un libro que cuando yo lo leo, por ejemplo, este fragmento en concreto, cuando habla de mataron a uno los del otro bando y tal, yo pienso ahora en mi ciudad, en Culiacán, y en la violencia que hay en cada día, y está vaticinando un futuro que no conoce, ¿no? De alguna forma, tiene lo hace desde el principio, desde la mujer desnuda, está hablando, siempre decimos, ¿no? Estos escritores que no son comprendidos en su época, que están fuera de su época, estaban en su época, lo pendejos fuimos nosotros que no los entendimos en ese momento y que no corregimos el rumbo. Y seguramente ahora estamos leyendo autores y autoras que nos están diciendo, mira, ahora el desmadre es este, y no los estamos entendiendo y no estamos corrigiendo. Y nos va a cargar el payaso siempre vamos después. tarde, ¿no? Como leyendo tarde. Tarde para adelante o tarde para atrás, ¿no? Que quizá ella va tarde para adelante. Bueno, nunca será tarde para leerla. No sé si vamos ya... Ya estamos, ¿no? Si hay pero en alguna todo caso, pregunta me gustaría abrir para la sala si alguien tiene alguna pregunta, si tiene alguna curiosidad. Espero que por lo menos hayamos despertado vuestra curiosidad y
y os lancéis ahora a leerla rápidamente. Están acá en la biblioteca, pueden, Sí, y sí, también sí, sí. obviamente pueden comprar. Y están las dos novelas que decíamos al principio, La mujer desnuda y De miedo en miedo, en Trampa, y Solo los elefantes se reeditó aquí en el 2023 en La pajarita de papel. Ah, porque yo tengo la versión que tienes tú, que es anterior, que es de Península. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna duda? Pues yo creo Qué bien que yo creo leíste. que estamos. Sí, la verdad es que muchísimas gracias por la lectura, porque realmente ha sido maravillosa. Y bueno, hemos disfrutado muchísimo. Pues Muchas gracias. Gracias. muchas gracias.